Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a tomar nuestras Biblias y abrir en Lucas capítulo 4. Ni yo sé lo que voy a predicar. Sí, sé lo que voy a predicar. Un fin de semana lindo, pero un fin de semana largo, ¿no? Con el asado de hombres, la noche de jóvenes y bueno, ya estoy más grande que antes. Bien, Lucas capítulo 4 es donde vamos a estar en esta mañana. Jesucristo está por comenzar su ministerio. Lucas ha demostrado que Él es Dios, que Él es hombre, que Él es el Dios hombre digno de ser nuestro Salvador. El ángel Gabriel lo proclamó a María. Le dijo: el niño que nacería sería el Hijo de Dios. El ángel lo pronunció a los pastores y dijo: un niño ha nacido, este es Cristo el Señor. Luego de su nacimiento han pasado más o menos 30 años de silencio. Lo único que tenemos acerca de su niñez es lo que vemos al final del capítulo 2, pero fuera de eso, silencio completo acerca de sus 30 años. Y ahora aparece en escena en capítulo 3, versículo 21 en adelante, y allí está justo antes de comenzar su ministerio. Y la Biblia nos dice que es bautizado en el Jordán. Y cuando Él está siendo bautizado, Él está orando al Padre. Y mientras oraba y sale del agua, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende y el Padre habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es Dios, Él es hombre, Él es el Salvador del mundo. Y antes de llegar a este ministerio, Lucas inserta esta genealogía que vimos la semana pasada. Quizá vos faltaste la semana pasada y decís: oh, menos mal, ¿no? ¿Te parece la genealogía? No, fue increíble. Y lo que Lucas muestra es que Jesús es el Hijo de hombre, Hijo de Dios. Y entonces digno de salvar a toda la humanidad de sus pecados. Y cuando llegamos a capítulo 4, versículo 1, vamos a ver una tentación. Antes de comenzar con su ministerio, que comienza en capítulo 4, versículo 14, vemos que Él tendrá una prueba definitiva. Tendrá la tentación de tentaciones. Y la pregunta es: ¿será que el Hijo de Dios puede vencer a Satanás? En la historia de la humanidad solo ha habido un hombre perfecto y este es Adán. Y a la primera tentación, ¿qué hizo Adán? Cayó en pecado. Entonces, ¿Cristo vencerá al que nadie ha vencido? ¿Cristo podrá triunfar sobre Satanás? Porque solo por medio de una victoria sobre Satanás, Él podrá ser el Salvador del mundo. Si no vence a Satanás, el pecado lo vence a Él. Entonces, cuando llegamos a capítulo 4, versículo 1, vemos que esta es la guerra de guerras en el desierto. La guerra entre Dios y Satanás. Es la guerra entre el bien y el mal. Es la guerra entre la luz y la oscuridad, la luz y las tinieblas, Cristo y el anticristo, entre el ungido de Dios y el enemigo de Dios, entre el príncipe eterno y el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo. Todo está en juego en estas tentaciones. Todas las cartas están sobre la mesa, por decirlo así. Es un momento crucial, o el momento crucial de la redención. Si el diablo puede hacer que Cristo caiga en un solo pecado, en una sola manera, el plan eterno de Dios se desharía. No dejaría de ser. La salvación y la redención no se podrían cumplir y Cristo sería indigno de ser el Salvador del mundo. Entonces no es un pasaje que pasamos por alto o pasamos rápidamente: sí, Jesús venció, bien, vamos. No.
Es importantísimo. Si Cristo cae en un solo pecado, no puede ser el Salvador del mundo. Y si Cristo no es el Salvador del mundo, vos serás condenado eternamente. Pero aquí se halla que Jesucristo es perfecto. Jesucristo es victorioso. Y Jesucristo entonces es digno de salvar al mundo de sus pecados. ¿Quién es su adversario? Bueno, versículo 2 nos dice, es el diablo, es Satanás, el acusador, el opositor, el calumniador. Él es el maligno, él es el enemigo de Dios, creado perfecto como uno de los arcángeles, pero fue arrogante, fue soberbio, fue orgulloso y se quiso establecer por encima de Dios. Quiso ser semejante al Altísimo, quiso la adoración que solo Dios merece. Entonces se rebeló contra Dios y junto con él 1/3 de los ángeles. Y por si no sabían, ellos no pueden ser salvos. Cristo no murió por los ángeles, son condenados eternamente. Desde su caída en pecado, Él siempre ha querido frustrar el plan de Dios. Él siempre ha querido establecer su trono sobre el trono del Altísimo. Ese es su plan. Satanás no es un mito ficticio. No. No es un invento. Satanás es verdadero. Y Satanás es poderoso. Y Satanás busca tu destrucción, así como buscó la destrucción de Cristo. La Biblia nos dice que Él es el acusador, Él es el adversario, lo llama el dragón en el libro Apocalipsis, Él es la serpiente antigua en Génesis, en Apocalipsis también, Él es el león que busca devorarte, Él es el asesino y asesino desde el principio, dice la Biblia, es un mentiroso y es padre de mentira. Es el engañador. Engañó a Eva, dice 2 Corintios 11:3. La engañó y se disfraza como ángel de luz. Ahora, Mauro, yo tengo ahí puesto el... ¿Me lo puedes poner? Bien. ¿Ven este? Si te da miedo, no mires. Este no es el diablo. Te lo digo así nomás, no es el diablo. Este no es el diablo. ¿Esto está disfrazado de ángel de luz? No. Ese no es el diablo. No es rojo y malvado. ¿Quién le creería a ese? ¿Vos le creerías? No. ¿Él te seduce? No, a nadie. Así es el diablo. ¿Alguien sabe quién es? Joel Osteen tiene una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Este es un tipo que viene directamente del infierno. Un apóstata. Y él ahí aún, esto lo encontré así nomás, el poder del yo soy, ese yo soy no es Cristo. Ese es el poder mío, que yo puedo tener mi mejor vida ahora, dice. Eso es lo que enseña. Así es el engañador, que te seduce, que te atrae, que te mezcla verdad con mentira. Ahora, ese mismo no es el diablo, pero es un instrumento del diablo. Y apela a tu voluntad y te ofrece algo que parece maravilloso. El diablo mezcla la mentira con la verdad. No te va a dar toda la verdad porque es mentiroso, pero no te va a dar toda la mentira porque vos no le vas a creer. Entonces te lo mezcla, distorsiona la verdad de la palabra de Dios y vamos a ver eso en las tentaciones. Como en Génesis capítulo 3, versículo 1, habla María y ¿qué le dice? Con que Dios ha dicho, creando duda. Moriremos. Ciertamente no morirán. Dios solo quiere que sepas, o no quiere que sepas el bien y el mal. Es un seductor. Pero cuando caes en su trampa, te despedaza como un león. Como un león. Y entonces hay pecado, hay culpa, hay tristeza, hay consecuencias y aún la muerte misma. Eso es lo que Satanás hace. La Biblia nos dice que Él es el príncipe de los demonios. La Biblia nos dice que Él es el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia. Y está operando continuamente en los hijos de desobediencia. Aún Jesús en sus parábolas dice que Él arranca el evangelio de los corazones de los incrédulos. Así está, todo el tiempo operando, todo el tiempo obrando. Y acá vemos en este pasaje que Él es el tentador. Él es el tentador. Ahora debemos entender que Satanás es absolutamente poderoso. No es Dios, no es todopoderoso, no es omnipotente, pero es más poderoso que vos.
Es más poderoso que yo. Es más poderoso que toda la humanidad junta. Él es poderoso. Él es tan poderoso como el arcángel Miguel. Y ninguno de nosotros tenemos el poder que Satanás tiene. Y ninguno de nosotros tenemos el poder en nosotros mismos de luchar contra él. No somos rivales para Satanás. No podemos batallar contra Satanás. Echar a Satanás, ¿has escuchado eso? Echo a Satanás, me tienta y Satanás, andate. ¿Dónde está eso en la Biblia que vos tengas ese poder? No lo tenés. Vos no podés echar a Satanás. Mandar a Satanás, olvídate, no podés, no tenés ese poder. No existe. Pensás que echás a Satanás, Satanás te zarandea como a trigo. Eso es lo que hizo con Pedro, eso es lo que hará con vos. Vos no tenés el poder contra Satanás. En realidad somos como si una hormiga, hemos tenido muchas hormigas en la iglesia últimamente, y que yo voy a matar a la hormiga y me mira y dice, vos me matás y yo te agarro, ¿qué va a hacer la hormiga contra mí? Nada. Así sos con Satanás. Vos no vas a vencer a Satanás. Y Satanás está constantemente tirando dardos de fuego, queriendo consumirte. Y la Biblia dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Está fuera de nuestra liga, no estamos ni cerca. Es como mi pastor que tenía en Estados Unidos y cada vez que me veía y dice, vos te casaste fuera de tu liga. ¿Cómo hiciste? Me dice. Todas las veces, ¿no? Así estamos con Satanás, fuera de nuestra liga. No estamos ni cerca. Y él está queriendo consumirnos en cada paso. Desde que nacemos hasta que morimos. Buscando nuestro mal. Pero de manera seductiva, donde ni me doy cuenta. Pero quiero, antes de que entremos acá, que nosotros entendamos, y quiero que veas esto de esta forma, no pienses que cada tentación que tenés, allí está Satanás en tu casa o en tu trabajo o con vos y siguiéndote a todos lados, porque tiene miles de millones de personas para estar atrapando. Así que no pienses que cada tentación allí está Satanás, porque no es así, no es la realidad, no está allí en cada una de tus tentaciones. Satanás nos tienta en distintas maneras. Puede tentar él mismo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también te seduce de otras maneras. Te seduce, como dice 1 Juan 2:15 al 17, que dice que no ames el mundo. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Satanás tiene armado todo este sistema del mundo en el cual yo estoy buscando lo que mi carne desea, mis ojos desean, mi gloria desea. Es lo mismo que hizo con Adán y Eva. Y usa tus propios deseos pecaminosos para que vos cedas a la tentación. En Efesios 2:3 nos habla de lo que éramos antes de conocer a Cristo. Y dice, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. O sea, nosotros queríamos el pecado, nosotros íbamos tras el pecado. Y cuando somos salvos, igual luchamos con esas cosas. Y nos dice Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces no es que Satanás está siempre ahí. Satanás usa tu propia debilidad en contra tuyo. Y en el sistema del mundo, arma el mundo para que vos seas seducido por tu propia pasión. Entonces ni siquiera, pequé, es culpa de Satanás. No, es culpa tuya. Y cuando estás, y he escuchado, estaba ahí, estaba en tentación y dije, Satanás, andate. Satanás seguro ni estaba ahí. Entonces Satanás usa distintos métodos para que él te tiente. Entonces, es más, lo más probable es que tus tentaciones casi nunca vienen directamente de Satanás, quizás nunca, pero más indirectamente de parte de Satanás. Pero la lucha es la misma. Porque estoy luchando contra los poderes del diablo. Entonces, ¿cómo combatimos con Satanás si es tan poderoso? ¿Cómo tenemos la victoria en esta lucha donde, pastor, ya me dijiste, soy la hormiga que no puede hacer nada? ¿Cómo triunfaremos sobre las tentaciones que apelan a nuestras pasiones, a nuestra carne, a nuestros ojos, a nuestra vanagloria? ¿Qué hago? Bueno, vamos a Lucas capítulo 4. Debemos hacer tal como Jesús ha hecho.
Batallar como Jesús ha batallado. Y lo primero que vamos a ver es que Él es lleno del Espíritu Santo. Debo seguir el ejemplo de Jesucristo. Ahora recordemos aquí, Jesucristo 100% hombre, Jesucristo viene a esta tierra y Él se despoja del uso solo de sus atributos divinos, del uso independiente. Entonces, Él es omnipotente, pero Él decide en su humanidad no ejercer esa omnipotencia, sino someterse al Espíritu Santo. Entonces es 100% humano, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y ahora será tentado por el diablo. ¿Cómo enfrentará al diablo? ¿Cómo tendrá la victoria sobre el diablo? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Y si Cristo en su humanidad vence la tentación, Él mismo siendo Dios, en el poder del Espíritu Santo, nosotros también lo podemos hacer. Esa es la gran promesa para nuestra vida. Entonces quiero que veamos en esta mañana aquí en capítulo 4 la guerra de guerras en la soledad del desierto. La guerra de guerras en la soledad del desierto. Y mientras van viendo y vamos estudiando y se preocupan por el tiempo, solo vamos a llegar al versículo 4, ¿sí? Porque mi estudio se me extendió y bueno, y es así, vamos a llegar al versículo 4. Entonces vamos a leer ahora hasta versículo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Vamos a ver 3 claves para vencer la tentación. La primera que vemos, y vamos a ver la primera y media, o hasta la segunda y media. Lo primero que vemos es la llenura del Espíritu a la tentación continua. La llenura del Espíritu a la tentación continua. Nos dice acá al comenzar el pasaje que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Recuerdan, Él está en su bautismo, mientras está orando, se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo. Jesús es lleno del Espíritu Santo, completamente lleno, plenamente lleno, totalmente lleno y saturado del Espíritu Santo. No hay ningún momento en la vida de Jesús en la cual Él no está saturado del Espíritu Santo. Ningún momento. Está completamente sometido, es completamente controlado por el Espíritu Santo y es importante que lo entendamos. Es en este poder del Espíritu Santo, en capítulo 4, con el cual Él vencerá la tentación. Y esto es verdad para Él, entonces es verdad para mí. Solo en el Espíritu Santo voy a vencer la tentación. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Lo hemos visto en el pasado, pero es bueno refrescar nuestra mente. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Porque hay mucha confusión acerca de eso. Bueno, la Biblia dice que es un mandato. Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo. Un mandato presente, un mandato continuo, un mandato todo el tiempo de tu vida. En un pasaje paralelo nos dice que esto es que la palabra de Dios habite abundantemente en tu vida. Entonces digo, bueno, sé el mandato de ser lleno, pero ¿qué significa? Significa que esto está continuamente en tu vida, abundante, nunca me falta, nunca se acaba, siempre lo estoy llenando, lleno mi ser con la palabra de Dios. Todo el tiempo la palabra está abundando en mi vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en la vida de Jesús. Y Gálatas, que es paralelo a esto, dice, anden en el Espíritu. Sean controlados por el Espíritu. Sean dominados por el Espíritu. Entonces soy lleno del Espíritu Santo cuando estoy interminablemente en la palabra de Dios. Y tengo que volver a lo más básico. Debo leer la palabra. Estudiar la palabra. Conocer la palabra, escudriñar la palabra, meditar en la palabra, como dice el salmista, oh cuánto amo tu ley, todo el día es esa mi meditación. ¿Cuándo puedo estudiar la Biblia? Todo el día, todo el día. Hace unas semanas un hermano me estaba compartiendo que cuando está en el trabajo está escuchando mensajes de la palabra de Dios. Me admitió que no me escuchaba a mí, escuchaba a mi papá. Bueno, mejor todavía.
Eso es escuchar la palabra todo el tiempo, estar en la palabra todo el tiempo y meditar en eso. La tengo siempre, cuánto amo tu ley. Y al entenderla, la aplico. Al entenderla, la obedezco. Al entenderla, alineo mi vida a la palabra de Dios. Acá está la palabra y yo someto mi vida a ella. Me pongo bajo la palabra. Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios que Él nos ha dado y yo debo alinear mi vida a la palabra y no la palabra a mi vida. Eso es exactamente lo que debo hacer. Entonces, ser lleno, ser controlado, andar en el Espíritu, es estar totalmente sometido por el Espíritu Santo al punto que la voluntad de Dios es mi única opción. Su anhelo para mi vida es mi anhelo para mi vida. Su mandato es mi obediencia, su estándar es mi estándar, su deseo es mi deseo. Eso es lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Entonces volvemos al versículo, Jesús lleno del Espíritu Santo, completamente lleno y sometido totalmente a la voluntad del Espíritu Santo. Y esto fue la clave para vencer su tentación y esta es la clave para que vos venzas la tentación. Y dice aquí que volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Él se está yendo del Jordán y ahora es llevado. El Espíritu Santo lo lleva. Jesús fue bautizado, fue un evento extraordinario. El cielo se abre, el Espíritu desciende, Dios habla desde el cielo. Jesús vino para ser rey, es listo para ser rey, lo tendrán que haber coronado ahí mismo. Está en toda su gloria, preparado para estar ante el Padre y se va del Jordán. Y cuando se va, el Espíritu lo lleva al desierto. Marcos 1:12, que es paralelo a esto, dice que inmediatamente llevado al desierto. No solo inmediato, pero dice que el Espíritu Santo lo impulsó dentro del desierto, que es una palabra que significa echar fuera, y lo establece allí, lo lleva al desierto, lo pone ahí, lo coloca en el medio de este lugar, en el medio del desierto, literalmente fue puesto ahí, pero como Él se somete al Espíritu, Él está allí. Y a diferencia de Marcos, aquí dice que fue llevado por el Espíritu en el desierto. Y esta palabra implica una continuidad. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y el Espíritu Santo estuvo con él en el desierto. Y lo guía en el desierto, y le ayuda en el desierto. Y está ministrándole en el desierto mientras él está luchando con el diablo. Entonces una idea de que el Espíritu Santo está siempre con Jesús en el desierto. Ahora, ¿qué es este desierto que hay aquí? Y no hay fotos buenas de esto, porque cuando fui a Israel no entré allí a donde es exactamente, pero se cree que sabemos más o menos dónde fue este lugar a donde fue Jesús, porque hay mucho desierto en Israel, ¿sí? Básicamente todo desierto. Pero ahí estos montes se llaman los montes de la tentación, y se puede ver de más de cerca cómo era. No era un lugar fácil, era un terreno complicado, era un lugar desolado. No se preocupen, ni ese camino, ni ese cartel, ni esos cables de electricidad que se ve la sombra estaban en ese tiempo, ¿sí? Así que eliminen todo eso de la foto y vean cómo es este lugar. Es un lugar desolado, es un lugar vacío, es un lugar lleno de montes y precipicios y quebradas, un lugar peligroso. Y Marcos 1:13 nos dice que está entre las fieras. Y allí está Jesús completamente solo en este lugar. ¿Y qué nos dice versículo 2? Por 40 días. Está 40 días en el desierto y nos dice ahí que por 40 días está siendo tentado por el diablo. Y está solo, sin comunidad, sin personas, sin relaciones. Esto traería demencia a una persona. Cuando te ponen en lo peor de una cárcel, ¿dónde te ponen? Solo, aislado, para que te vuelvas loco. Jesús está en el desierto, solo, aislado de la sociedad, un lugar desolado, un lugar vacío donde nadie vive, donde nadie lleva a sus animales. Allí está Jesús, en el desierto, día tras día tras día, por 40 días, con la fuerza y el peso de las tentaciones seguidas del diablo como dardos de fuego uno tras uno interminablemente. Jesús está en el desierto. Y sumale a esto que me pregunto qué comió. ¿Y qué dice? Y no comió nada durante esos días. Y lees comentarios y dicen, bueno, algo habrá comido. O sea, ¿dónde sacaste eso? Acá qué dice, no comió nada.
No es negativo, nada es negativo, no comió nada, absolutamente nada. No vino al asado de hombres el viernes, no comió asado. No vino a jóvenes, no comió empanadas. No comió nada, ni un bocado de pan. 0 por 40 días. Por 40 días no comió nada. Aún Israel, cuando estuvo en el desierto, tuvieron maná, Dios les dio de comer. Jesús nada, absolutamente nada por 40 días. Sin comida, sin personas, sin lo necesario físico. En Mateo 4:2 nos dice que fue un tiempo de ayuno. Cambia este no comer nada a ayunó. Fue un tiempo de comunión con Dios. Fue un tiempo de estar en oración con Dios. Fue un tiempo de meditar en la Escritura del Señor. Fue un tiempo para prepararse en el Espíritu para su ministerio público, completamente saturado y empoderado por el Espíritu Santo, sometido a cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y nos dice el versículo 2, pasados los cuales, o sea, pasados estos 40 días, tuvo hambre. ¿Por qué? Porque Él es un hombre. Él es 100% hombre. Y Él tuvo hambre. Y habla de tener un dolor intenso en el cuerpo. Imagínate. Su estómago está vacío. No está solo vacío, está recontra vacío. Por su falta de alimento. Y sentía dolor en su estómago. 1 día, 5 días, 10 días, 20, 40 días sin comer. Una hambruna jamás conocida. Jamás conocida. Jesús fue un hombre y pensá en eso, no tiene comida por 40 días y luego de 40 días su cuerpo está en gran necesidad. Deseaba comer algo ávidamente, lo quería, lo anhelaba, lo necesitaba, tiene hambre. 40 días sin comer en la dificultad de este desierto. Está cansado, está fatigado. Su cuerpo está deteriorado, él está desgastado, degradado, estropeado, está débil, muy débil. Su cuerpo está al punto de colapso. La mayoría de las personas ya hubieran colapsado. Literalmente se están muriendo de hambre. Estaba leyendo en esta semana, se dice que un hombre puede sobrevivir 3 semanas sin comer. Bueno, acá tenemos casi 6 semanas sin comida. O sea, sobrevivir 3 semanas, después te morís. Acá tenemos 6 semanas. ¿Vos alguna vez sentiste esa clase de hambre? Es una pregunta retórica, ¿no? No lo sentiste. ¿Has pasado algún día sin comer? Quizás. 2 o 3 días. 10 días, 20. No creo, ¿no? Mejor no pregunto. No, pastor, si yo paso un día sin comer, que nadie me hable. No, que no me hablen. Estoy enojado, estoy de mal humor, estoy en la carne. No te cruces, ¿sí? Hace un día que no como. Exacto. ¿Por qué? Porque la falta de comida trae debilidad. Y eso es un día, 2, 3 días. Difícil. Trae debilidad física, trae debilidad emocional, trae debilidad espiritual. El cuerpo ya no responde como debe, está completamente deteriorado y afectando todos los sentidos. No solo el estómago, afecta a todo. Así estaba Cristo. Por 40 días en el desierto. Y en ese momento viene el tentador. En ese momento viene el diablo. Miren versículo 2 al principio todavía. Por 40 días siendo tentado por el diablo. Su tentación no vino luego de 40 días. Su tentación vino durante los 40 días. En Marcos 1:13 dice así, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Los 40 días que él está en el desierto no se está preparando para una tentación, está siendo tentado todo el tiempo. Y nos dice Mateo 4:1 que esta es la razón que fue al desierto. Dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No es tampoco que fue al desierto, bueno, vino Satanás y bueno, fue. No, el Espíritu lo llevó con ese propósito. Lo llevó para que sea tentado por el diablo por 40 días. Tentaciones continuas, una tras otra.
Por 40 días Satanás se encontró con Jesús tirándole todo lo que le podía tirar de manera sutil, seductiva, engañosa, día tras día, noche tras noche, apelando a sus deseos. Apelaba a su carne, aunque su carne es perfecta, pero apelaba a eso, sus ojos, sus deseos, como un lobo vestido de oveja. No alguien rojo con cuernos y una cola, no. Como un príncipe de paz. Así, como un ángel de luz. Y dice acá que siendo tentado por el diablo, el maligno, el acusador, el tentador. Ahora paramos un momento acá y hacemos una pregunta muy importante teológica que se discute mucho y se ha discutido por siglos. ¿Cristo podía pecar? Algunos dicen, sí, pero determinó no hacerlo. Pero en vez de meterme en toda la discusión les digo simplemente no. Él es Dios, Él no puede pecar. Imposible. Imposible que Dios pecara. Entonces la pregunta es, ¿entonces su tentación fue real si no podía pecar? Porque si no podía pecar, esto es todo pantallas, todo humo. Bueno, ¿vos a veces vencés la tentación? Espero que sí, espero que si sos creyente venzas la tentación. ¿Tu tentación es real, aunque la venciste? Escuchen esto. No pudiendo pecar, sus tentaciones fueron mayores que cualquier tentación que nosotros podamos experimentar. Y déjenme mostrarles por qué. 1 Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Entonces ahí está Marcos. Y Dios sabe que Marcos puede resistir la tentación hasta acá. Este es el lugar. Ya si es tentado acá, él no lo puede resistir. Entonces Dios nunca, jamás permitirá que yo sea tentado más de esto. Solo hasta acá. Hasta donde yo puedo resistir. Ahora caigo muchas veces. ¿Por qué? Porque soy débil y caigo en el pecado. Pero Dios permite que yo sea tentado solo hasta acá. Y me da la salida. Yo tengo que confiar en Él. Es mi desconfianza de Él que me lleva a pecar. ¿Y cuánto puede resistir Dios? Infinitamente. Infinitamente. Entonces, ¿cómo es la tentación? Más fuerte de lo que vos y yo podríamos experimentar. Y así el diablo desencadena sobre Cristo por 40 días toda la fuerza de su iniquidad encendida por el infierno mismo para destruir a Jesús. Él padece tentaciones que vos y yo no podríamos estar ni cerca. Y por eso Él es fiel para socorrernos a nosotros en nuestras tentaciones. Increíble. Aunque no puede pecar, el texto es claro que Cristo en su humanidad solo resistió la tentación por someterse al poder del Espíritu Santo. Y si Cristo lo hizo así, en su propia fuerza, confiando en el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús, siendo Dios, se somete al Espíritu para poder tener victoria sobre la tentación, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Vos no podés enfrentar al diablo. Él es más fuerte que vos. No pierdas tiempo echando al diablo. Él se te mata de risa, como si Dios te otorgara ese poder. Debes resistir al diablo y lo harás lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué caes en pecado? ¿Por qué acudís y cedés a la tentación? Porque no sos lleno del Espíritu Santo. Es por eso. Porque no sos controlado por el Espíritu Santo, porque no sos saturado de la palabra de Dios, o porque no vivís la palabra de Dios que lees. Cuando no creces en la palabra de Dios, vos caes en la tentación. No es por culpa de Dios, es por culpa tuya, es por culpa mía, que quiero lo mío. Entonces Satanás te engaña y Satanás te tira mentiras y vos pecás contra Dios. Pero lleno del Espíritu Santo, que viene por estar saturado de la palabra de Dios, en obediencia a la palabra, resisto al diablo. Y Santiago dice, sometete a Dios, resistí al diablo, y Él huirá de ustedes. Decimos, pero pastor, el diablo ataca en el peor momento.
Y sí, no es tonto el diablo. El diablo ataca en el peor momento. Sí, cuando no has comido, cuando no has dormido, cuando tenés un mal día, cuando estás decaído, cuando decís, no puede pasar una cosa más que me salga mal. Ahí está el diablo diciendo, bueno, ahí está, manda uno de sus demonios, anda, encárgate de este, está en su peor momento. Satanás ataca más ferozmente en los momentos de más debilidad y falta de preparación. Y no es una excusa, estoy cansado, no comí o lo que sea. Por eso debo estar continuamente en la palabra, sometido al Espíritu, firme en el Señor, firme en oración ante Dios, para que cuando el diablo ataque y ataca en el momento de más debilidad, puedas responder adecuadamente a la tentación. Entonces la primera clave de vencer la tentación es ser lleno del Espíritu Santo frente a la tentación continua. Aquí tenemos la guerra de guerras en la soledad del desierto y vemos segundo que Jesús usa la escritura exacta contra la tentación sutil. Entonces vamos a ver la primera tentación, que es hasta donde vamos a llegar hoy. 40 días de tentaciones culminan en estas 3 tentaciones. Versículos 3 y 4, 5 al 8 y 9 al 12. Tentación, respuesta, tentación, respuesta, tentación, respuesta. Este es el último esfuerzo de Satanás dentro del desierto. Encuentra a Jesús en su punto más débil. Ahora han pasado 40 días. Y viene con estas 3 tentaciones. Son 3 tentaciones en 3 lugares diferentes, de 3 maneras inteligentes. Entonces, tentación número 1, convertir la piedra en pan. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Habla el diablo por primera vez en nuestra narración. Ha hablado el Padre. ¿Qué ha dicho el Padre? Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ahora habla el diablo. En el medio hay una genealogía, ¿no? Pero pasamos de Dios hablando a el diablo hablando. El Padre encomienda a su Hijo. El Padre ama a su Hijo. El Padre está agradado por el Hijo. El Padre se complace en el Hijo. Dice, tú eres mi Hijo amado. Esas son las palabras del Padre. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios mismo. ¿Qué hace Satanás? Mírenlo, muy astuto. Afirma lo que Dios afirma. ¿Lo ven? Si tú eres el Hijo de Dios. Dice lo que Dios dice. Testifica lo que Dios testifica. Comienza con la verdad con la que Dios comienza. Se viste como ángel de luz. Vos sos el Hijo de Dios. Y esta palabra, si eres hijo de Dios, es una frase condicional en el griego. No es que Satanás está estableciendo duda, sino que Satanás en realidad está creando una afirmación, está declarando, porque sos el Hijo de Dios. Fue la afirmación del Padre, tú eres mi Hijo amado. Esta es la afirmación de Lucas en todo el libro hasta aquí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la afirmación de Satanás, vos sos el Hijo de Dios. Increíble, ¿no? Que Satanás nunca ha dudado que Jesús es Dios. Los demonios siempre han sabido que Jesús es Dios. Y el diablo aquí afirma esto y comienza su tentación y dice, porque vos sos Dios. Porque vos sos el Hijo de Dios. Exactamente lo mismo que le acaba de decir Dios Padre. El diablo es inteligente. Más inteligente que nosotros. El diablo es astuto. El diablo no comienza con una mentira. El diablo comienza con la verdad. Vos sos el Hijo de Dios. Vos tenés el poder de Dios. Vos podés hacer lo que Dios puede hacer. ¿Tiene razón? Sí. Sí. Si realmente es así, Jesús, convertí esta piedra en pan. Convertí esta piedra en pan. ¿Tenés hambre, Jesús? Se te ve, vos sabés, yo lo sé, vos lo sabés, todos lo sabemos. ¿Tenés hambre? Estás deteriorado por el hambre. Tu cuerpo está al punto de colapsar. No has dormido. Estás débil. Necesitas comida. Es una necesidad básica para que vos puedas seguir respirando y viviendo. Esto traerá alivio a tu estómago y esto traerá fuerza a tu cuerpo. Y sos Dios. Lo podés hacer. Convertí la piedra en pan. Comé, saciate. No te vayas a morir. Dios no quisiera eso.
El diablo sabe la vulnerabilidad de Cristo y ataca ahí. Cristo tiene hambre. Ahora, ¿cuál fue la tentación acá? ¿Cuál fue la tentación? Es tan sutil que no nos damos cuenta. Es tan sutil que al principio no nos damos cuenta. ¿Vos sabés cuál es la tentación del versículo 3? Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Fue pecado comer pan? Espero que no, ¿no? ¿Fue pecado saciar su hambre? No. ¿Eso está mal? Vos, cuando termine la reunión y vayas a tu casa y tengas hambre y comas y digas, qué bueno, pegó justo en el lugar que yo necesitaba. ¿Eso es pecado? No. No es pecado. Aún Jesús dice, pidan a Dios el pan diario. Entonces eso no es pecado, ese no es el pecado. ¿Fue pecado hacer un milagro y convertir la piedra en pan? No, Jesús va a hacer cientos y miles de milagros, todo el libro, y ninguna vez dice que no hizo un milagro porque iba a ser un pecado. ¿Ese fue el pecado? El diablo es tan sutil que a primera vista nosotros vemos el pasaje y decimos, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? Yo me comí un pan esta mañana. ¿Qué hago? Por eso siempre debemos estar alerta a las artimañas del diablo, porque él es tan sutil. Debo conocer bien la palabra de Dios. Debo interpretar bien la palabra de Dios. Debo aferrarme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, porque el diablo es sutil. El diablo es una serpiente astuta. Nosotros creemos que si estábamos en Génesis 3 no hubiéramos pecado. Hermanos, hubiéramos pecado todos. El diablo es astuto. Se viste como ángel de luz y vos ni te das cuenta que te está tentando. Y caes. Esta no fue la tentación de satisfacer el hambre. Ese no es el pecado de ninguna manera. No fue la tentación de hacer un milagro. No. Fue la tentación de desconfiar de la provisión de Dios. Esa es la tentación acá. De desconfiar de que Dios se ocupará de él. Donde Cristo tomaría la iniciativa de proveer para sí mismo lo que Dios no le está proveyendo. Jesús estaba ayunando, en plena comunión con el Padre, padeciendo de hambre, pero sustentado por Dios. Y ahí viene Satanás y dice, Dios no te está proveyendo. No te está proveyendo. Vos sos Dios, provéete tu propio alimento. ¿Qué hizo el diablo con Eva? ¿Recuerdan Génesis 3? Con que Dios ha dicho, Eva. Desconfianza. Quiere que desconfíes de Dios. Jesús, Lucas 3:22. Vos sos el Hijo amado de Dios. ¿No te dijo eso Dios? ¿Dios no te ama? Aún a Israel Dios le dio de comer maná. ¿Y a vos no te da nada? ¿Va a dejar morir de hambre al Hijo de Dios? ¿Puede ser así? Convertir la piedra en pan. Comé. Poné tus necesidades físicas antes de la provisión de Dios. Buscá lo tuyo y luego el reino de Dios. Vos no podés confiar en Dios. Vos no podés confiar de Él. Y hermano, Satanás nos tienta de la misma manera. Exactamente de la misma manera. Desconfía de Dios. Satisface tus necesidades. Satisface tus necesidades. Busca primero lo tuyo, lo que vos necesitas, lo que a vos te agrada, lo que vos querés. Y Satanás dice, ¿Dios te ama realmente? ¿Dios no quiere que tengas tal cosa? Hacelo, buscalo, satisfacé lo que vos necesitas. ¿Dios no quiere que seas feliz? Y eso te hará muy feliz. Hacelo. Entonces, por ejemplo, y voy a dar algunos ejemplos, pero hay 1.000.000 de ejemplos acá. Aplicalo a tu vida. Pero te doy algunos ejemplos. Entonces, te ofrecen un trabajo que requiere tu presencia los domingos. O un trabajo que no te permite servir al Señor. Requiere de todo tu tiempo. Y ahí está Satanás. ¿Dios no quiere que tengas este trabajo? Hoy no estás llegando a pagar las cuentas, pero te ofrecieron tal cosa y vas a ganar más y vas a proveer para tu familia. ¿Dios no quiere eso? ¿Realmente Dios no quiere lo mejor para vos? Esto es lo mejor y es temporal, no te preocupes. El Dios de amor te va a privar de este trabajo. ¿Para qué se te ofreció entonces? Tomá el trabajo.
será bueno para vos. Vas a crecer en tu carrera, vas a cumplir con tus sueños y luego podés servir al Señor. Entonces desconfías de la provisión de Dios y te ocupás de ti mismo. Me ocupo de mí mismo. Llega el domingo y debo decidir si voy a asistir a la iglesia o no, aunque eso es incorrecto, porque no decido el domingo. Ya decidí toda la semana que voy a estar, pero llega el domingo y decido si voy a asistir. Y ahí está el diablo, ¿no? Vos trabajaste duro toda esta semana. Te mereces un descansito. Apretá ahí el botón de la alarma, poné, no sé, apagalo, poné el snooze 5 minutos, lo que sea. Seguí durmiendo. Vos te lo merecés. Tenés un examen que vas a rendir en estos días y toda tu carrera depende de esto. Si vos desaprobás, perdés todo. Perdés tu casa, tu auto, tu familia, todo, te morís. Estudiá, quédate. Tenés que proveer para tu familia y justo esta mañana te llamaron a las 6 y salió un trabajo y entonces tenés que ir a ese trabajo porque es vida o muerte. Surgieron responsabilidades en esta misma mañana, a las 9:30 de la mañana el domingo, con tu familia, con tus hijos, con tu casa. Algo se te rompió que tenés que arreglar. Ocupate de eso. Y miren lo sutil que es el diablo. Por eso le dijo este ejemplo. ¿Acaso dijo Dios que faltar un domingo es pecado? Ocupate de lo tuyo esta semana, porque el domingo que viene hay otro domingo que puedo decir. No, hermano. No desconfíes de Dios. Ocupate de lo espiritual este domingo. Y el domingo que viene ocupate de lo espiritual de nuevo. Y el domingo próximo ocupate de lo espiritual de nuevo. Y Dios va a saber que va a proveer todo lo físico. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él añade todo lo demás. Sos soltero y querés casarte. Y Dios dice, no te unas en yugo desigual. Entonces vos estás ahí, estás como, no me puedo unir en yugo desigual. Bien, estoy ahí viendo, soy una chica, estoy viendo a los varones y estoy pensando, Señor, ¿cuándo vas a traer uno del cielo para mí? No, sos varón, ay Señor, por favor, no puedo más, necesito... Y ahí entra un galán, ¿no? Que en 20 años va a estar gordo como una albóndiga, ¿sí? Pero hoy está hermoso. Qué lindo que es, qué hermoso, qué hermosa que es. Y es tan bueno. Y mirá, y es ingeniero. Tiene 22 años, tiene una mansión en Nordelta allá. ¡Oh, qué bueno! Y es re bueno, y es re educado, y se viste bien. Tiene todas las cualidades, no hay nada que no tenga. Pero no es salvo. Y lo he escuchado. Y Satanás dice, hay un problemita nomás, no es salvo. Pero bueno, vos lo vas a traer a la iglesia, él va a escuchar y va a ser salvo, ella va a ser salva. Y estará tan feliz. Ocupate de esto. Seguilo. Dios no quiere que seas feliz. Búscalo. Que no se te escape, porque va a estar un tiempito nomás. Si no lo agarras vos, lo agarra la otra chica que está al lado tuyo. Agárralo. Que no se te escape, no sabes si va a haber otro. Y decís, Dios nunca me va a dar un hombre como este. Y desconfías de la provisión de Dios y buscas lo tuyo. Y el 99,9% de esa gente apartada el resto de su vida. O sufre unas consecuencias tremendas. Batallas en la familia. O más fácil, se divorcian. Llenás tu semana de responsabilidades del trabajo, de la familia, de la casa, del auto, de la recreación, de deportes, de hobbies, de lo que vos quieras. Y Satanás dice, yo sé que vos querés servir al Señor en la iglesia, pero no tenés tiempo. Yo sé que vos querés leer la Biblia y estar en comunión con el Señor en la semana, pero bueno, otra semana pasó y no tuviste tiempo, pero ya va a haber tiempo algún día. Cuando seas, quizás sos más joven, decís, cuando te cases, no, hay menos tiempo. Cuando tengas hijos, no, hay menos tiempo. Ahora te estás levantando a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y después, no, cuando seas viejito, no, ahora estás en el hospital todos los días, en el médico. Nunca va a haber el tiempo. Y él dice, yo sé que te encanta vos la iglesia, te encanta la palabra de Dios, te encanta todo esto, pero la semana es muy corta. Dios no quiere que disfrutes con la familia. Dios no quiere que avances en tu trabajo. Dios no quiere que cumplas con todos tus sueños. Vos no deberías ir a viajar a Italia y conocer ahí. Bueno, hay que trabajar mucho para eso.
No es tu decisión lo que haces con tu tiempo. ¿Quién es Dios para decirte lo que vas a hacer? No te sientas culpable, busca lo tuyo, busca tu satisfacción, porque Dios te está reteniendo bendiciones que vos tendrías que tener. Debemos confiar en Dios y su provisión. Porque o confiamos en Dios y Él nos provee a nosotros como Él quiere, o escuchamos a Satanás que sutilmente dice, poné tu vida antes que la de Dios. Desconfía de Él. Ahora, yo no digo que no trabajes, si no trabajas no comes, dice la Biblia. No digo que no crezcas en tu carrera, que no estés con tu familia, que no completes tus proyectos. No se trata de eso esto. No se trata de esto. No es un tema de tiempo, no es un tema de trabajo, no es un tema de noviazgo, no es un tema de nada de eso. Es un tema de prioridad. Mateo 6:33. Busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Es poner a Dios en primer lugar y a mí mismo en segundo plano. En el trasfondo, donde yo no decido nada, decido en Dios. Es buscar primero a Dios. Entonces poner mis sueños y mis tiempos y mis deseos segundos a la prioridad de Dios. Jesús quería comer. Jesús anhelaba la comida. Jesús se está deteriorando en su cuerpo, pero Dios no dispuso eso para su vida en este momento. Entonces Cristo puso su deseo profundo de comer y de satisfacer su necesidad física y básica segundo a la prioridad de Dios. Y ya vamos a ver que Él no va a caer en esta tentación. Pero porque la prioridad es lo espiritual. La prioridad es lo espiritual. ¿Es tu prioridad el Señor y su provisión espiritual? ¿O desconfías del Señor y priorizás tu bienestar físico? ¿Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia o lo tuyo propio en desconfianza a Dios? Y hermanos, aún el que busca siempre el reino de Dios tiene momentos así y debemos examinar eso. No buscar lo nuestro. No pongas tus necesidades físicas sobre las necesidades espirituales nunca. ¿Y saben lo que es lo más hermoso de todo esto? Que cuando vos ponés lo espiritual sobre lo físico, que es la promesa que vemos en el versículo, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios te provee todo lo que necesitas. Cuando termina esta tentación en Mateo capítulo 4, versículo 11, dice: el diablo entonces le dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Terminó eso y Dios proveyó todo lo que Jesús necesitaba. Y no lo dice ahí, pero lo más seguro es que también le trajeron comida, porque eso era lo que necesitaba. Le servían. Y cuando vos pones a Dios primero, ahora disfrutás de la provisión espiritual y la provisión física, disfrutás de las dos cosas. Pero cuando yo busco lo mío, me pierdo de lo espiritual y lo físico nunca satisface el vacío de mi alma. Y hermanos, así como les di, hay un montón de ejemplos que podríamos dar, pero vos lo podés aplicar a tu vida y ver lo sutil que es Satanás. Este es el engaño de Satanás. Dios no quiere lo mejor para vos. Eso no está tan mal. Vos no te preocupes, ocupate de ti mismo. Entonces, Génesis 3, Eva dijo: no podemos comer de ese árbol porque el momento que comemos de ese árbol moriremos. Y Satanás dice: ciertamente no morirán. Solo que Dios no quiere que ustedes sean como Él y sepan el bien y el mal. No pueden confiar en Dios. Coman, sepan, busquen lo suyo. Lucas capítulo 4, versículo 3. ¿Vos no sos el Hijo amado de Dios? Y el Padre no se ocupa de tu necesidad física, el Hijo amado de Dios. ¿Cómo vas a hacer la obra del Padre si vos morís acá en el desierto? Dios tiene una gran obra para vos, tenés que estar vivo. ¿Cómo está demostrando Dios su amor en ti? ¿Sos el Hijo eterno de Dios? No puede ser. Dios te ama, pero no lo demuestra. Jesús, hace un milagro y cuida de ti mismo. No puedes confiar en Dios. Y de manera sutil Satanás engaña. ¿Y qué hace? Está allí pescando y tira el anzuelo. Y le pone ahí algo rico al anzuelo. Y yo voy y siento el olor. ¡Ay, parece tan rico! Parece tan lindo. Y lo agarro y me engancha. Y está Satanás.
trayéndote con la tentación. Parece tan rico al paladar y cuando lo agarra me despedaza como un león. Y termino pecando. Pero vamos al versículo 4. Lo hermoso aquí es que Jesús no cae en la trampa. Si Jesús cae en la trampa, nosotros no estamos acá hablando de la palabra de Dios. Jesús no cae en la trampa. Versículo 4 dice, Jesús le respondió. Esto fue inmediato. Esto no fue después de un tiempo, no dudó, no pensó, no hizo un milagro, no estaba allí diciendo, ¿cómo voy a responder a esto? ¿Dónde me quiere engañar? Él sabía exactamente lo que Satanás le estaba proponiendo y de inmediato da la respuesta a Satanás. Ahora, ¿cómo sabía él hacia dónde iba la tentación? Porque él está saturado de la Escritura, lleno del Espíritu Santo. Y así responde, y mírenlo, porque lo salteamos siempre. Escrito está. ¿Cómo responde? Escrito está. Responde con la palabra de Dios. Responde con las Escrituras. No espera una visión que le baje del cielo. No espera que un ángel se le aparezca. No habla de una experiencia que tuvo. No, responde con la palabra. Y tantas mentiras hoy de cómo tengo que responder. Si Jesús responde con la palabra, ¿cómo tengo que responder yo? Con la palabra de Dios. Y no solo responde con la palabra, pero responde a la tentación exacta con el pasaje exacto. ¿Por qué? Porque Jesús conoce la palabra. Porque Jesús es saturado de la palabra. Y en el momento exacto de la tentación, Jesús acude a las Escrituras y acude a Deuteronomio. En las 3 tentaciones, pero las otras vamos a hablar la semana que viene. Ahora, ¿cómo pensás que vos vas a vencer la tentación? No llenando tu vida con mensajes motivacionales. Hoy debe ser el mejor vos, mejor que ayer. No sé, pavadas, ¿no?, que vemos en las redes, que dicen en las iglesias. No así. No con un mensajito inspirador que veo en las redes, sea del autor que sea el versículo que sea. Un versículo por día y decir, qué lindo eso no te ayuda a vencer la tentación. No. Lo haces por abundar en la palabra de Dios. En tu casa abrí la palabra y lee la palabra. Meditá en la palabra. Escuchá mensajes de la palabra de Dios, no un mensajito motivacional. Esta semana, para mi clase de griego, uno de mis alumnos estaba haciendo su tarea. Los alumnos tienen que entregar su tarea todos los miércoles a las 23:59 de la noche. Si llega a las 12 de la noche, le dije, no se molesten en entregarla. Tienen un 0. ¿Ves? Soy más bueno como pastor que como maestro. Todos tienen que entregar su tarea y el martes uno de los alumnos me estaba escribiendo y dice, hoy no lo puedo creer, estaba haciendo la tarea y pasé 5 horas en la tarea. Estudiando y examinando, metido en el texto y aprendí esto y estuvo buenísimo, estoy refascinado, no lo puedo creer. Yo digo, bien, porque eso es lo que quiero llegar a motivar. Tenemos que examinar un texto específico de Efesios capítulo 2 y entonces así estaba estudiando, no solo como una materia para probar, pero para entender. Al otro día me escribe y me dice, pastor, me levanté en la madrugada, no podía dormir. Pues estaba pensando en esta palabra que estaba ahí en mi texto que estoy diagramando en griego y no lo podía creer y me levanté y seguí estudiando y aprendí esto, y aún cosas que yo no había aprendido de ese pasaje, cosas que estaban allí. ¿Qué pasó? Estudió, indagó, encontró una gran verdad y estaba re emocionado y me está escribiendo todo un libro en WhatsApp, ¿no?, de lo que él aprendió. Hermanos, ese es un hombre preparado para la tentación. Ese es un hombre preparado para la tentación. Es el anhelo por la palabra. Y sé que saben que hay muchos pastores en mi clase de griego. Este no era uno de los pastores. ¿Sí? No toma un pastor a hacer esto. Toma una persona que desea conocer la palabra sobre todas las cosas. Y esto es lo que él estaba haciendo. Y cuando estamos así, estamos preparados con la palabra para la tentación. Porque la realidad es que en cada tentación que yo tengo, yo no puedo decir, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, no va a funcionar en las tentaciones eso. Vos tenés que saber exactamente de dónde viene la tentación y usar pasajes que hablan acerca de esa tentación. Debes conocer toda la palabra de Dios. Toma esfuerzo, toma trabajo, toma conocer al Señor por medio de la palabra. Entonces dice, escrito está, y no tiene una cosa más. Jesús es Dios. Jesús es la autoridad final. Jesús es eterno. Su Padre ha inspirado la palabra de Dios.
La palabra de Dios viene de Él. Y Jesús, siendo Dios, acude a la tentación con la Escritura. Con la Escritura. Esa es su autoridad final. Y Él dice allí, no solo de pan vivirá el hombre. En Mateo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Lucas eso en algunas de sus traducciones está, pero en las más fieles no. Pero lo agregan porque está allí en Mateo. Entonces solo vemos esto, no solo de pan vivirá el hombre. Es una cita de Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. Allí lo que vemos es que Dios permitió que Israel estuviera en el desierto e Israel tuviera hambre, y luego de que tuvieron un tiempo de hambre, Dios les da alimento en el desierto. Y entonces esto es a lo que estaba acudiendo Satanás. Está diciendo, mira, aún protegió a ellos, cuidó de ellos, vos tenés que poder hacerte pan. Pero Jesús cita esto demostrando que entiende que el hombre vive no dependiendo de su alimento físico, sino dependiendo de Dios. Un autor lo dice así: si estaba desesperado por comida era porque el Padre quería que él estuviera al punto de morirse de hambre. Esta fue la voluntad de Dios para su vida. Pero ninguna satisfacción física lo desvió del camino de obediencia al Padre. Él subordinó sus necesidades a la voluntad de Dios. Jesucristo debía obedecer a Dios y saber que Dios se iba a ocupar de su pan. Y Jesús dice acá, no vivimos porque comemos. Eso es lo que está diciendo. Yo no vivo porque como. Vivo porque Dios ha determinado que yo esté vivo. Y aún gente que muere, muere con comida en su mesa. Yo como porque vivo. No vivo porque como. Ahora, obviamente la comida me mantiene vivo, ¿no? Pero Dios lo provee. Y a eso va el texto. La vida no se trata de comida, la vida se trata de vivir según la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús dice. Y hoy en día se predica acerca de tu necesidad. Busca lo tuyo, busca lo que te satisface a vos, busca tu felicidad, aún en la iglesia. Y Jesús hace todo lo opuesto. Yo no vivo para mis necesidades, para nada. Yo vivo en obediencia a Dios porque Él proveerá todo lo que yo necesito. Confío en que Dios proveerá para todas mis necesidades. Entonces Jesús pone sus necesidades espirituales sobre sus necesidades físicas. Confía plenamente en el Padre, que Dios le proveerá todo. Y el Padre, en fin, esto es lo que hace. Él confía que el Padre va a sostenerlo en su poder. Y en Mateo 4:11 ya lo vimos. Después vienen los ángeles, les sirven en el tiempo exacto del Señor. Él no ayuda a Dios. Él no necesita ayuda. Él hace lo que Dios dispuso para él. Y noten que no solo responde con la Escritura, sino que se aferra a la Escritura. Tantas veces nosotros en la tentación citamos una Escritura y 2 segundos después caemos en el mismo pecado. Jesús no. Él cita la Escritura y luego se aferra a la Escritura, somete su voluntad a la voluntad de la Escritura, a la voluntad de Dios, y obedece la Escritura y se abstiene del pecado, aferrado a la palabra de Dios. Entonces Él cita la Escritura y obedece la Escritura. Él proclama la Escritura y se aferra a la Escritura. Él menciona la Escritura y Él vive la Escritura. La vive. Dice, debo confiar en la Escritura, esto la Escritura dice, y después confía en la Escritura, es lo que la Escritura dice. Y hermanos, tenemos que meditar un solo segundo en nuestra vida y sabemos que nosotros no hacemos eso. Si llego al punto que conozco la palabra, cito la palabra y un minuto después estoy pecando en eso. Debo conocer la palabra, meditar en la palabra, citar la palabra y aferrarme a la palabra, someterme a ella. ¿Cuán diferentes somos nosotros? ¿Cuán diferentes somos? En vez de confiar en la provisión de Dios, me priorizo a mí mismo. Esto no está tan mal. La Biblia dice esto, pero ahí en realidad esto de acá no dice y yo puedo hacer esto. Así vemos que satisfacemos nuestra mente y nuestra carne y buscamos lo que queremos. Pero hermanos, la realidad es que mi vida, como vivo, es expuesta a la luz y muestra si realmente confío en Dios o no. Lo muestra. Entonces busca primero el reino de Dios y su justicia y Él añadirá todo lo demás. Confía en Dios y busca lo de Dios y Él se ocupa de ti.
¿Vos confiás en que Dios proveerá para todas tus necesidades? ¿En qué área de tu vida no se refleja? Quizás sos honesto y decís en ninguna, no se refleja en ninguna. O quizás hay 2 o 3, decís acá no, y tengo que trabajar en eso. No te podés ir de acá y decir, en mi vida se refleja perfectamente, pues no es así. Ni en mi vida ni en tu vida. Tenemos que luchar con esto. No somos como Jesús perfectos, que es fácil. Tenemos que luchar con esto y someternos a Dios. Pero no te engañes, tu acción revela tu confianza de Dios. Entonces, terminando, porque la semana que viene vamos a seguir con este pasaje, Satanás apeló a la debilidad física de Cristo. A la debilidad física de Cristo. Jesús está hambriento al punto de colapso. Su cuerpo ya no va a poder seguir. Y Jesús en ese momento responde con confianza a la provisión del Padre. Entonces la pregunta para mí es, ¿cómo respondo yo a la seducción del diablo de pensar que no puedo confiar en Dios? Y yo nunca estoy en ese punto como Jesús. ¿Cómo puedo priorizar a Dios? Hermano, confía en Dios, prioriza a Dios, poné a Dios primero y a ti mismo segundo. Y no segundo al lado, un segundo alejado, lejos, bien lejos, donde solo puedo ver a Dios y dejo de mirar en mí mismo. Y Él proveerá lo espiritual y lo físico. Qué hermoso. Si busco lo mío no tengo nada. Si busco lo de Dios tengo todo. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Crees eso? Jesús lo creyó y por eso venció la tentación, llenó del Espíritu, saturado de la palabra de Dios. Y lo hermoso de este texto y el punto principal es que como vencedor sobre Satanás, Él es digno de ser el Salvador del mundo. Vamos a orar. Padre, damos gracias que al mirar este pasaje en la cual podemos sacar muchas aplicaciones y examinar nuestro corazón y ver que somos malvados, ir a ti en arrepentimiento. Porque todos aquí, y me incluyo, todos, si examinamos nuestro corazón vemos la maldad de nuestro pecado y cómo caemos a tentación, y es por esta razón. Padre, que clamemos en arrepentimiento ante ti, rogando que nos limpies y que nos aferremos a la Biblia y estemos siempre agarrados a la Biblia para no caer en esta manera. Leámosla, estudiémosla, obedezcámosla. Pero hay un punto mucho más grande aquí, como comenzamos y terminamos, que es que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios eterno, de eternidad pasada, de eternidad futura, que vino para ser nuestro Redentor y nuestro Salvador, tuvo victoria sobre Satanás. Satanás le tiró todo lo que pudo en el desierto, minuto tras minuto, día tras día, por 40 días, en el lugar más difícil que una persona podría estar, alejado de la sociedad, sin comida, sin nada. Satanás le tira todo lo que tiene, con toda la fuerza del diablo, de Satanás, del infierno, a Jesús. Y Jesús lo resiste, porque Jesús es Dios. Y Él no será vencido. Y porque Él vence al maligno, Él puede hacer la obra de su Padre y traer salvación al mundo. Gloria a Dios, que Jesús es como nosotros en todo, pero sin pecado. Él ha sido tentado como nosotros y más, pero sin pecado. Satanás ha tirado a Él todo lo que ha podido, con toda su fuerza, pero Jesús es sin pecado. Y entonces nuestro Salvador. Qué maravilloso, qué hermoso el pasaje. Y porque Cristo ha podido resistir la tentación, yo también, siguiendo su ejemplo, puedo resistir la tentación. Gloria a Dios, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.